Les damos la bienvenida a esta nueva entrega de uno de los resultados corporativos que estamos en proceso de grabar y de entregarles a ustedes como información de valor para su toma de decisiones. En este caso vamos a hablar de los resultados corporativos de Celsia del primer trimestre del año, que fueron bastante interesantes, positivos desde el punto de vista de márgenes de rentabilidad, aunque creemos que todavía hay campo de acción y la compañía está tomando medidas importantes con energizarse para lograr llevar esos resultados a otro nivel, lo que nos parece bastante interesante. No solamente resultados corporativos, sino también el precio de la acción en bolsa, que es supremamente importante para ustedes como inversionistas. Recuerden que esta no es una recomendación de inversión, esta básicamente es una visión que nosotros desde Bolsillos con Propósito hacemos de los resultados corporativos de una compañía, una visión independiente, una visión objetiva, una visión que lo que busca es entregarles a ustedes información para que ustedes la analicen, para que ustedes la entiendan y tomen sus decisiones de inversión en compañía de su asesor comercial. Esta no es una recomendación, sino que es una visión imparcial de los resultados financieros de una compañía. ¿Listo? Entonces, los invito a que se suscriban al canal de YouTube Bolsillos con Propósito, prendan la campanita para que siempre que montemos este tipo de videos a ustedes les llegue de forma oportuna y puedan tener la capacidad de entenderlos, de mirarlos, analizarlos y que les sirva como insumo para su toma de decisiones. Entonces, empecemos. Miren, en una compañía de energética, una de las variables más importantes en el caso es la generación de energía, la composición o la mezcla de esa generación de energía. Cuando miramos de forma general Celsia, durante el primer trimestre del año, los ingresos, la generación creció 47%, principalmente porque la generación de energía, que es la gráfica de la izquierda, miren esta raya azul, esta barra azul es la generación de energía hídrica. Miren el primer trimestre del 2024 que la barra fue mucho más bajita. ¿Por qué? Porque teníamos época de fenómeno del niño. Recuerden que teníamos sequías, no llovía casi, los embalses estaban por debajo de la media y las compañías tenían que guardar esa energía, tenían que guardar esa agua porque no podían tumbarla completamente, porque eso genera riesgos de racionamientos en el sistema energético del país. También recordemos que hay algunos embalses que pueden guardar, otros embalses son a filo de agua, entonces es el caudal del río el que cae y genera energía. Si no hay caudal, pues la generación baja. En las que es por represa, pues sí se guarda el agua y después se puede poner a producir. Entonces hay que entender muy bien eso, pero realmente lo que sucedió en este trimestre es un factor climático mucho más pro agua, mucho más lluvias, los embalses recuperaron nivel y eso permitió que la generación de energía hídrica fuera mayor. Entonces, la generación de energía de Celsia en hidro fue 84% más alto y eso permitió que la generación térmica disminuyera. Esa generación térmica no es tan rentable, no es tan costo eficiente porque utiliza gas o utiliza carbón o utiliza petróleo para prender las térmicas o, pues, o gasolina y eso genera que el costo, lógicamente, de rentabilidad de esa generación sea menor. Entonces, tener clima positivo ayuda a la rentabilidad del negocio de las generadoras. Miren que en el primer trimestre del año 2024, esa barrita naranjada que es la generación térmica fue más alta que la de este trimestre y eso permitió que los resultados, como lo vamos a ver más adelante, fueran positivos. ¿Qué impacto tuvo esta distribución de generación o este clima en el país? Hay un factor supremamente importante en las generadoras que es el precio de energía en bolsa. Las generadoras de energía tienen dos formas de recibir el ingreso. Unas por contratos, firman un contrato con empresas de largo plazo, establecen un precio de venta de esa energía y pueden proyectar, hacer proyecciones, tienen un estado financiero mucho más estable, menos volátil, porque ya tienen asegurado ese precio que les van a pagar. Y hay una parte de esa generación que va a bolsa, que son un precio que todos los días se mueve, es un precio spot, que dependiendo lógicamente del tipo de generación, ese precio puede subir o puede bajar. Si es mucha generación térmica, pues el precio va a ser más alto porque lógicamente el costo de generación va a ser más alto. Si la mayor generación de energía es hídrica, pues ese precio en bolsa va a disminuir y va a permitir lógicamente que todos tengamos unos costos de energía más baratos, empresas y personas. Entonces miren que en este caso, en la gráfica a la derecha, esta rayita azul clara es el precio de energía en bolsa, que tuvo una caída supremamente relevante en el primer trimestre de este año. ¿Por qué cae? Cae básicamente porque la generación de energía fue mucho más hídrica, fue menos térmica. Entonces, cuando el año pasado decían es que las generadoras están subiendo artificialmente el precio y están generando que el precio sea mucho más alto para ganar más plata, eso no es verdad. Las generadoras tienen que guardar agua cuando el clima no es conveniente, porque si gastan más agua de la necesaria, podemos poner al país a tener racionamientos. Entonces tienen que jugar en una balanza entre cuánto generan hidro,
cuánto generan termo, pero manteniendo un equilibrio para que el país no vaya a entrar en un racionamiento como sucedió en los años 90, creo que fue 94 o 95. Entonces, ese equilibrio es el que hace que de pronto, si tenemos un fenómeno del niño muy fuerte, como el que vivimos a finales de 2023 y prácticamente todo el año 2024, pues los embalses no eran lo suficientemente altos, no tenían suficientemente, digamos que no tenían las reservas adecuadas y por ende no podían generar agua de forma hídrica como ellos quisieran haberlo hecho, sino que tuvieron que prender las térmicas para equilibrar un poco la balanza. Eso hizo que el precio en bolsa bajara de forma importante. ¿Qué es lo bueno de Celsia? Si ustedes observan la raya azul oscura de la gráfica derecha, la barra azul oscura y la barra naranjada, son las ventas que hace Celsia, ya sea por contratos o ya sea a precio de bolsa. Miren que la venta por contratos es mucho más alta. Eso permite que los ingresos de Celsia sean más predecibles, sean menos volátiles, que tenga un poco más de cobertura cuando hay fenómenos del niño, cuando hay efectos climáticos fuertes, porque no va a estar tan expuesto a ese comportamiento de precio en bolsa. ¿Eso cómo impactó los ingresos? Entonces, si ustedes observan, los ingresos de Celsia cerraron el primer trimestre en 1.45 billones de pesos, creciendo 5.5% contra el primer trimestre del año pasado. Es un comportamiento positivo. Como les decía, miren que la principal fuente de ingresos es la venta de contratos, muy por encima de la venta en bolsa, o sea que los ingresos están menos expuestos a lo que sucede con el precio en bolsa. Si ustedes miran los ingresos y lo comparan contra el primer trimestre del año pasado, del último trimestre, perdón, del año pasado, es una caída importante. ¿Pero por qué razón? Porque es que el trimestre pasado tuvieron que una generación muy fuerte térmica y el precio en bolsa estaba mucho más alto. Entonces, todo lo que estaban vendiendo en bolsa tenía un incremento supremamente relevante, pero así como tenían más ingresos, el costo también era más alto, porque el costo de generación térmico es supremamente más elevado que el de generación de energía hídrica. Entonces, claro, los ingresos bajaron contra el trimestre del último trimestre del año pasado, pero fueron superiores al primer trimestre del año 2024, que es positivo, pero eso permitió que también los resultados corporativos y la utilidad de la compañía regresaran. ¿Por qué? Los costos de venta también fueron mucho inferiores. Como les dije, claro, yo genero térmico, el precio en bolsa sube, entonces mis ingresos suben, pero mi costo de generación también sube. Entonces miren que como la generación térmica baja 84%, las compras en bolsa también bajaron 28%, lo que permitió que la rentabilidad de la compañía mejorara. Los costos de ventas, al generar menos térmico y al requerir menos compras en bolsa, permitieron que los costos de generación fueran mucho más bajos. Y adicional, la compañía hizo un buen esfuerzo en control de gastos de administración y ventas, que solamente crecen 7% contra el año pasado, cuando recordemos pues que solamente el salario mínimo tuvo un incremento superior a ese 7.3%. Entonces la compañía, a través de su proyecto Energizarse, ha logrado encontrar eficiencias importantes para sacar adelante esos resultados corporativos que muestran una recuperación en la rentabilidad. Entonces miren cómo la utilidad bruta crece 46%, la operativa 64%, el EBITDA crece 45%, ese crecimiento del EBITDA del 45% está muy por encima del crecimiento en los ingresos y eso básicamente lo que demuestra es que la compañía ha sido eficiente, ha sido más eficiente, más costo eficiente en la generación o en su core de negocio, generación y distribución de energía, lo que es supremamente importante para Celsia. ¿Eso cómo lo podemos ver nosotros? Miren los márgenes de rentabilidad. El margen de EBITDA, que es el que de pronto más nos interesa, fue el 32.5%. Si ustedes lo comparan contra el primer trimestre del año pasado, que estábamos en fenómeno del niño, digamos que ese margen de EBITDA del primer trimestre estaba alrededor entre el 20 y el 25%. O sea, una recuperación de 884 puntos básicos en el margen de EBITDA. O sea, una recuperación supremamente positiva, lo que demuestra que no solamente el clima ayudó, sino también que la compañía, con sus ahorros y con su eficiencia, logró sacar adelante varios proyectos que generaran que ese flujo de caja operativo, que esa operación del negocio fuera más rentable. Y eso es supremamente importante para la generación de valor del inversionista y para la generación de valor en el precio de la acción. La utilidad neta también fue mejor, margen neto del 4%, mejorando 243 puntos básicos contra el primer trimestre del año pasado. Aquí vemos la utilidad neta. Sin embargo, miren que la utilidad neta sigue siendo bajita cuando uno lo mira en términos absolutos, como valor neto, como valor absoluto, contra pues, varios periodos de los años anteriores. Entonces, de pronto aquí en la utilidad neta todavía hay
eficiencias que generar. Esperaría uno que en la medida que el Banco de la República baje las tasas de referencia y que ese costo de endeudamiento permita tener un costo de deuda más barato, en la medida que bajen las tasas, pues esperaría uno que esta utilidad debería recuperarse de forma importante y generar una mayor, ya sea utilidad neta para distribución de dividendos o para la reinversión del negocio o para el desapalancamiento de la compañía, ¿cierto? Pero es importante ver que el flujo de caja operativo, que el negocio operativo va por buen camino, va recuperando márgenes, va recuperando resultados. La utilidad neta todavía hay campo de maniobra en nuestra opinión. ¿Qué es importante durante el trimestre? La deuda neta EBITDA cerró en 3.5 veces, muy lateral contra el último trimestre del año pasado, por encima del primer trimestre del 2024. Básicamente la compañía ha hecho inversiones importantes en esa generación de energía renovable, en esas granjas solares, en lo que está montando, entonces eso genera lógicamente un CAPEX importante. Un nivel de 3.5 veces para la compañía no es algo alarmante, es algo que está alineado con su calificación crediticia. Es algo que las calificadoras de riesgo miran como un endeudamiento razonable, entonces no vemos riesgos de corto plazo por el tema del endeudamiento, pero la compañía sí tiene proyecciones de bajar ese endeudamiento de forma importante en los próximos trimestres o en los próximos años. En la llamada de conferencia ellos hablaban de una expectativa de bajar ese margen, esa deuda neta de EBITDA alrededor de 3 veces, si no me falla la memoria, entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Hoy en día la deuda de Celsia es de 5.7 billones de pesos. La expectativa de la compañía es bajar a niveles de 3.85, 3.8 billones de pesos de deuda. Esta reducción sería supremamente relevante para bajar ese indicador de deuda neta sobre EBITDA, pero sobre todo para que ese coste del endeudamiento sea más bajito y que la utilidad neta sea mejor. Eso permitiría que esos múltiplos como el price to earnings, que ya los vamos a ver, también se abaraten y que la compañía tenga más interés o sea más atractiva invertir en ella. La rentabilidad de la empresa sobre el promedio del patrimonio fue del 7.3%. Nosotros lo calculamos como los resultados de los últimos 12 meses sobre el promedio del patrimonio de los últimos 12 meses, ¿cierto? Es una métrica, digámoslo así, que últimos 12 meses. Fue el 7.3%, es el dato más alto desde el segundo trimestre del año 2022. O sea, una recuperación importante en la rentabilidad, sin embargo, un margen del 7.3% sigue siendo bajito y si se espera, en la medida que esto entre en operación, ese desapalancamiento, y en la medida que ese margen EBITDA y ese margen bruto se mantengan altos, que esa rentabilidad del patrimonio, lógicamente, cada vez sea mejor, porque pues esperaría uno que esa utilidad para el patrimonio de la compañía, que con las recompras de acciones también debería disminuir, pues presente unos datos mejores en los próximos trimestres. Entonces, para concluir el tema de resultados corporativos, miren, un trimestre mejor, un trimestre con mejor condición climática, un trimestre que permitió que la compañía recuperara rentabilidad, que pusiera en marcha su proyecto de energizarse para reactivar todo el proceso de resultados operativos que vayan alineados con esa generación de valor de mediano y largo plazo para el inversionista, lo que es supremamente relevante en la tesis de inversión cuando uno quiere analizar una compañía y es ver hacia futuro qué es lo que está pasando, para dónde van los resultados financieros. Pues uno lo que ve en el gobierno corporativo, uno lo que ve en la estructura financiera y en ese plan de proyectos de la presidencia de Celsia es apalancados en mejores resultados con proyectos claros de ahorros en eficiencias de costos operativos y costos de generación de energía para apalancar ese crecimiento futuro. ¿Cómo se ve en estos momentos entonces contra esos resultados corporativos la acción de Celsia en el mercado? Se está transando al cierre del primer trimestre a 16 veces utilidades, por debajo de la media de su propia historia, que es de 18.7 veces. Entonces, por este nivel de price to earnings o de PER, digamos que la acción está transando unos niveles interesantes. Este múltiplo podría abaratarse en la medida que los resultados recuperen por encima de lo que de pronto suceda con el precio de la acción. El precio valor en libros cerró en 1.22 veces, por encima del promedio desde el año 2017 de una vez, y el valor de la empresa contra el EBITDA cerró en 3.5 veces, levemente por encima de las 3 veces de su historia. ¿Qué esperamos nosotros? Hombre, en la medida que ese EBITDA, que esos resultados mejoren, esperaríamos que ese comportamiento de esos múltiplos futuros se vean recuperados y que eso permita que la acción de Celsia sea más atractiva. Entonces, pero la conclusión contra su propia historia es que la acción parece estar en un nivel justo,
no solo el valor de precio sobre utilidades es más barato, pero el valor en libros y el enterprise value to EBITDA está por encima. Entonces digamos que los tres indicadores nos dan señales contrarias, pero están muy cerca de ese nivel histórico, de esa media histórica. Entonces, comparando los múltiplos de Celsia contra su propia historia, uno podría decir que están en niveles estables o de valor justo. Cuando uno lo compara contra los pares regionales, aquí lo comparamos contra compañías de Chile, Aguas Andinas, Colbún, Enel América, Enel Chile y Enel Américas, y contra Grupo de Energía Bogotá e ISA. Entonces los múltiplos de Celsia, cuando uno mira el price to earnings, es de 16 veces. Eso básicamente muestra, eso fue al cierre del trimestre. Cuando lo miramos a precios de hoy está en 17 veces, está por encima de la media de los pares regionales. Cuando lo miramos por precio-valor en libros estaba alineado con el promedio de los pares regionales, hoy en día está en 1.3 veces, entonces estaría levemente por encima pues, de ese promedio. Pero también, así como contra su propia historia, los resultados de la compañía parecen estar en un nivel justo, cuando lo miramos contra los pares regionales, también parecería ser que están transándose en un nivel justo. ¿Qué tiene que hacer Celsia entonces para generar valor? Tiene que continuar con su proceso de energizarse, tiene que continuar con su proceso de eficiencias operativas, eficiencias en costos, menor costo de endeudamiento, desapalancamiento, para que esos múltiplos se vean más baratos y que esa tesis de inversión de la compañía esté positiva. Recordemos que Celsia está en un programa de recompra de acciones que es interesante, que también mantiene un flujo interesante de compra sobre el activo, lo que podría mantener una estabilidad en el precio de la acción. Pero de forma general y como conclusión, uno podría decir que Celsia en estos momentos está básicamente transándose a un precio justo contra sus resultados financieros y contra los múltiplos de negociación de sus pares regionales. Entonces, ya para terminar, señores, esto es lo que les queríamos mostrar. Esperamos que haya sido un video que sea de valor para ustedes, que haya sido un video que les haya entregado información relevante sobre los resultados financieros de Celsia, para que ustedes tengan mayor visibilidad de los resultados, con una visión objetiva, independiente, clara, transparente, para que ya ustedes se encarguen de analizar el detalle y tomar decisiones en sus portafolios de inversiones. Muchas gracias.